En septiembre de 2024, una llamada anónima cambió la vida de Troy Landry para siempre. Los agentes de protección de la naturaleza pusieron en marcha una operación encubierta y lo que descubrieron tras 6 tensas horas de vigilancia sorprendió al mundo de la caza. El rey del pantano, admirado durante mucho tiempo por enseñar a los demás a respetar la ley, fue sorprendido infraganti infringiéndola. Pero eso fue solo el principio. Un diagnóstico de cáncer, una devastadora tragedia familiar y unos huesos desenterrados en el fango que podrían reescribir la historia, todo ello colisionó para remodelar el mundo de Troy. La verdad detrás de sus recientes luchas te dejará sin palabras. Troy Landry nació el 9 de junio de 1960 en Pierre Part, Luisiana. Su llegada no fue un nacimiento más en un pequeño pueblo cajún, sino la continuación de un legado familiar ligado a los salvajes e implacables pantanos de la cuenca de la Chafalaya. Pierre Part, rodeado de agua y densos bosques de cipreses, era un lugar donde sobrevivir significaba adaptarse a las pruebas más duras de la naturaleza. Sus padres Duffy y Myrtle no eran gente corriente del pueblo. Pertenecían a una estirpe que había dominado los peligros del pantano durante generaciones. La cuenca de la Chafalaya abarca más de 1,4 millones de acres, el mayor pantano fluvial de Estados Unidos, repleto de inundaciones, enormes caimanes y serpientes venenosas. Troy creció en una época en la que las comodidades modernas eran escasas. Muchas familias no tenían electricidad ni carreteras asfaltadas. Desde el principio su vida estuvo marcada por los retos del pantano y la resistencia de su familia. Durante 5 generaciones, los Landry han vivido junto al pantano. El tatarabuelo de Troy fue uno de los primeros en ganarse la vida. Allí cazando cocodrilos, atrapando animales salvajes, recolectando musgo español y trabajando como leñador. El pantano era a la vez proveedor y depredador, y exigía un conocimiento duramente adquirido de sus animales, su clima y su terreno. Cuando Troy nació, el apellido Landry ya era legendario en toda la región. Cada año durante la temporada de 30 días de caimanes trabajaban largas y agotadoras horas persiguiendo las capturas más grandes. Su reputación crecía a lomos de caimanes colosales, algunos de más de 3 metros de largo. Se contaban historias sobre cómo derribaban caimanes solo con cuerda y determinación. Desde muy joven, Troy sintió el peso de esta tradición. Sabía que tenía que honrarla. Troy se enfrentó a otro reto. Nació con una pérdida parcial de audición. De niño llevaba audífonos y aprendió a vivir en un mundo en el que era difícil oír los sonidos del pantano. Al llegar a la edad adulta era sordo del oído derecho y solo podía oír un 20% por el izquierdo. Esto podría haber sido peligroso en un lugar donde la audición importaba, pero Troy encontró nuevas formas de sobrevivir. Se centró en las vibraciones y en una vista aguda. Se fijaba en la más mínima ondulación del agua o en un ligero movimiento de la maleza. Estas habilidades se convirtieron en su fuerza. Lo que podría haberle frenado le ayudó a convertirse en uno de los mejores cazadores. Troy empezó a cazar a los 12. Su padre Duffy le enseñó todo. Esto no fue por diversión, era un trabajo serio. Troy aprendió a capturar siluros, revisar trampas y leer huellas de animales. En su primera cacería de caimanes ayudó con el cebo, hizo nudos lo bastante fuertes para un caimán y aprendió los riesgos del trabajo. En su adolescencia la gente ya lo veía como un hábil cazador capaz de enfrentarse a los peligros del pantano. Estas primeras experiencias dieron forma a quién era y cómo trabajaba. Pierre Part era algo más que el pueblo natal de Troy. En los años 60 y 70 era una comunidad cajún muy unida. La gente se ayudaba mutuamente. Compartían comida, historias y tradiciones. Eventos como el hervor de langostas y la bendición de la flota eran importantes. La lengua, la música y la comida cajún formaban parte de la vida cotidiana. Los padres de Troy eran respetados por su amabilidad y apoyo. Este entorno enseñó a Troy la importancia de la lealtad, del trabajo duro y la humildad. A medida que Troy crecía, no se limitó a la caza. Después de la temporada de caimanes, se centró en la langosta. Su negocio de langostas se convirtió en uno de los mayores de Luisiana. Cada año, a partir de finales de noviembre, trabajaba con pescadores y granjas locales para abastecer de cangrejos a todo el estado. Luisiana produce más del 90% de la langosta de EUS, y la empresa de Troy desempeñaba un papel importante.
Durante la temporada alta su equipo procesaba miles de kilos a la semana. Su marisquería servía platos tradicionales cajún y atraía a grandes multitudes, convirtiendo cada hervor en una celebración. Troy también abrió la estación de Duffy Shell en la carretera estatal 70. Le puso el nombre de su padre. Se convirtió en algo más que una gasolinera. Era un lugar donde se reunían lugareños y visitantes. La gente venía a por combustible, cebo e historias. Las paredes estaban cubiertas de fotos que mostraban la historia de la familia Landry. Incluso los fans de la gente del pantano visitan hoy la estación para sentir el auténtico espíritu cajún. Troy se convirtió en una figura clave en el control de la población de caimanes. Hace años los caimanes estuvieron a punto de desaparecer de Luisiana. Gracias a una cuidadosa caza y conservación su número se recuperó, pero mantener el equilibrio seguía siendo difícil. Troy utilizó métodos familiares antiguos y herramientas modernas para gestionar la población. Eliminó a los caimanes problemáticos y protegió a los necesarios para la cría. Cada temporada rellenaba cientos de etiquetas y ayudaba a mantener a salvo tanto a las personas como a los caimanes. Uno de los momentos más famosos de Troy fue cuando capturó 82 caimanes en un solo día. Este récord sorprendió incluso a cazadores experimentados. Demostró su habilidad, planificación y dureza. Ese día le ayudó a ganar el título de Rey del Pantano y le llevó a su puesto en Swamp People. Su logro no se limitó a los números. Demostró lo profundamente vinculado que estaba a la tierra y lo duro que trabajaba. Para hacer frente a las exigencias de la caza, Troy construyó una flota de barcos y equipos. En su propiedad de 20 acres guardaba al menos 6 barcos, cada uno hecho para un trabajo especial. Su equipo estaba diseñado para soportar grandes capturas y condiciones difíciles. Su familia trabajó con él para construir, arreglar y mejorar las herramientas que necesitaban. Gracias a esta preparación, el equipo de Troy pudo abastecer sus cotos y mantener su posición como uno de los mejores grupos de caza del estado. La vida de Troy Landry cambió para siempre el 26 de septiembre de 1981, día en que se casó con Bernita en una pequeña ceremonia en lo más profundo del pantano de Luisiana. No fue una boda lujosa, solo amigos íntimos y familiares. Pero lo que empezó aquel día se convirtió en una asociación que duró más de 40 años. Bernita, que trabajó como maestra de escuela y más tarde como publicista para History Channel, estuvo al lado de Troy en todas las luchas. Los primeros años no fueron fáciles. Se enfrentaron a tiempos difíciles y el dinero escaseaba, pero su amor y lealtad mutuos nunca se quebraron. Ese vínculo ayudó a Troy a convertirse en el rey del pantano e hizo a su familia lo suficientemente fuerte como para brillar en la televisión nacional. Después de la boda, Troy y Bernita se mudaron a una pequeña caravana en un terreno de 3 acres en Pierre Park. Allí permanecieron más de 30 años. No era lo que soñaban, pero era lo que podían permitirse. Esa caravana se convirtió en un símbolo de lo mucho que trabajaron por una vida mejor. Cada tronco de ciprés que Troy sacaba del pantano era almacenado cuidadosamente, esperando el día en que pudieran construir la casa que querían. Criaron a sus hijos en ese pequeño espacio. Allí celebraban los cumpleaños. Allí acogían a los nietos. Era un hogar humilde, pero lleno de amor y tradición. Sus hijos crecieron en ese mundo. Jacob nació el 27 de diciembre de 1983 y Chase llegó el 22 de febrero de 1990. Troy también se convirtió en padrastro del hijo de Bernita, Brandon. Desde el principio trató a Brandon como si fuera suyo. Los chicos aprendieron sobre el pantano desde pequeños. Aprendieron a respetarlo, a sobrevivir en él y a cazar a los caimanes que vivían allí. La temporada de caza de caimanes solo duraba 30 días al año, pero requería todo un año de preparación. Lo que esos chicos aprendieron no era solo un oficio, era una forma de vida. Cuando Swamp People salió en la tele, millones de personas lo vieron para ver ese modo de vida en acción. Tras décadas de ahorros y sacrificios, Troy y Bernita construyeron por fin la casa de sus sueños. Justo antes de la Navidad de 2011 se mudaron a su casa de madera de 1860 pies cuadrados en Mike Street. Cada pieza de ciprés de esa casa procedía de los pantanos donde trabajaba Troy. No hay placas de yeso en la casa.
Las paredes y los techos son de pino y encajan a la perfección. Troy incluso construyó la mesa de ciprés de 12 pies en la que comen. La casa tiene una sala familiar gigante de 30 por 30 y 4 pies decorada con astas de ciervo y una cabeza de caimán de 11 pies. Todas las habitaciones guardan recuerdos familiares, fotos antiguas, antigüedades y recuerdos. Esa casa es más que un hogar. Es el resultado de años de duro trabajo y de un sueño hecho realidad. Troy no solo cazaba caimanes, enseñó a sus hijos todo lo que sabía. Desde el momento en que podían sostener una pértiga, estaban en el pantano con él. Les enseñó a poner cebos a rastrear caimanes y a respetar los peligros de la caza. La caza del caimán es uno de los trabajos más peligrosos del país, pero los hijos de Troy estaban preparados porque él los preparó para todos los riesgos. En 2010, todo cambió cuando el canal Historia encontró a Troya. El 22 de agosto de 2010 se emitió por primera vez Swamp People. Los espectadores se engancharon enseguida. Vieron a un hombre real viviendo una vida real en el pantano. Troy no estaba actuando, solo estaba siendo él mismo. Eso es lo que le convirtió en una estrella. El primer episodio atrajo a 3,1 millones de espectadores. En el estreno de la segunda temporada, el 31 de marzo de 2011, esa cifra creció hasta los 3,9 millones. El final de la segunda temporada batió un récord con 5,5 millones de espectadores. Se convirtió en el episodio más visto de la historia del canal en ese momento. La vida y obra de Troy fascinaron a la gente y su historia convirtió la serie en un éxito. Y luego estaba Chudom. Ese simple grito con acento cajún de Troy se hizo famoso. Primero se lo gritó a sus hijos y a su equipo cuando llegó el momento de disparar. A los fans les encantó. Pronto apareció en camisetas, gorras, tazas e incluso tonos de llamada. Troy lo registró como marca y lo protegió porque no era solo un eslogan, formaba parte de quién era. Los aficionados lo veían y lo gritaban y se convirtió en un símbolo de la vida pantanosa que Troy mostraba al mundo. El apodo de Troy Rey del Pantano vino de la gente que mejor le conocía. Mucho antes de que aparecieran las cámaras de televisión, se lo ganó capturando 82 caimanes en un solo día. Conocía el pantano mejor que nadie. Enseñó a sus hijos, dirigió a su equipo y siempre mostró respeto por la tierra. Cuando la televisión dio a conocer su historia al país, ese apodo también se hizo famoso. En 2015, la vida de Troy Landry dio un giro emocionante. Savage Arms lanzó la Landry Signature Series, una colección de 3 rifles rimfire de cerrojo con temática de caimán. No eran rifles cualquiera. Se inspiraron en las legendarias habilidades de la familia Landry para cazar caimanes. Troy, junto con Jacob y Chase, ayudaron a diseñarlos. Cada rifle tenía una resistente culata sintética bañada en camuflaje a escala de cocodrilo. Llevaban la firma de Troy y su famoso logotipo Chut M, que tanto gustaba a los aficionados de todo el país. Estos rifles no fueron hechos para ser exhibidos. Se construyeron para soportar las duras condiciones de la cuenca Atchafalaya, de Luisiana, donde los Landry se ganaban la vida cazando. La Rascal, con un peso de solo 2,66 libras, era una pistola de un solo disparo del calibre 22 LR, pensada para tiradores jóvenes. El Mark II FBSR y el modelo 93 FBSR estaban hechos para cazadores serios. Tenían empuñaduras de cerrojo agrandadas, cañones roscados y cargadores de 5 balas. Los precios oscilaban entre los $230 del Rascal y los $420 del modelo 93, por lo que estaban al alcance de muchos aficionados a las actividades al aire libre. Esta asociación era rara. En él se mostraba cómo la fama de Troy en los programas de telerrealidad se convertía en equipo real de alta calidad para aventureros de todo el mundo. La gran personalidad de Troy pronto le brindó más oportunidades. En 2016 se emitió un nuevo programa llamado Swamp People Blood and Guts. Se adentraba en el duro y arriesgado mundo de la caza del caimán. Los espectadores pudieron ver el valor y la astucia de la familia Landry al enfrentarse al peligro. Pero la cosa no quedó ahí.
El 7 de junio de 2018 comenzó Misterios del Pantano con Troy Landry. Esta serie de 6 episodios mostró un lado diferente de Troy. Abandonó los pantanos de Luisiana y viajó por el sur de Estados Unidos. Se unió a expertos locales para enfrentarse a algunas criaturas realmente aterradoras. En Mississippi, cazó un caimán gigante conocido como el Diablo. En Luisiana persiguió a un pez garra del tamaño de un hombre llamado Garcilla. En Texas se enfrentó a cerdos salvajes. Y en aguas de Luisiana incluso ayudó a enfrentarse a tiburones toro. La mezcla de peligro, misterio y resolución de problemas de la vida real mantuvo a la gente pegada a sus pantallas. Luego, en 2020, Troy se enfrentó a un nuevo reto en Swamp People Serpent Invasion. Esta vez él y su equipo fueron a los Everglades de Florida. Su misión era ayudar a combatir las pitones birmanas invasoras que estaban destruyendo el ecosistema. El duro trabajo de Troy dio sus frutos. En 2018 su patrimonio neto superó los $2 millones. Ganó entre $10,000 y $30,000 por cada episodio de Swamp People. Pero Troy no se limitó al dinero de la televisión. Construyó un imperio empresarial. Vendió mercancía de marca como ropa y equipo al aire libre. Creó Troy Landry Productions para proteger sus eslóganes y su marca. También tenía una gasolinera, una marisquería y un negocio de langostas. Los turistas pagaban por visitas guiadas al pantano deseosos de ver de cerca el estilo de vida cajún. Además, Troy invirtió en propiedades inmobiliarias en Luisiana. Todas estas empresas le mantuvieron financieramente seguro y profundamente ligado a sus raíces. Su fama llegó incluso al mundo de los juegos para móviles. En el apogeo de su carrera televisiva, Troy se convirtió en la estrella de Chuttum Angry Swamp. Este juego de estilo arcade se lanzó en Apple Android y Kindle. Los jugadores se metían en las botas de Troy e intentaban marcar caimanes en un pantano virtual. El juego parecía real porque incluía la voz de Troy, su camiseta a rayas y sus famosos eslóganes. Llevó la emoción del bayou a un público totalmente nuevo y demostró lo poderosa que se había vuelto la marca de Troy. En 2021, Troy recibió uno de sus mayores honores. Fue nombrado Luisiano del Año en la categoría de celebridades. Este premio no era solo por su éxito televisivo. Se celebraba a Troy como un verdadero símbolo de la cultura y la fuerza cajún. Pasó su vida en las aguas del pantano de Achafalaya y siempre se mantuvo fiel a sus raíces. A pesar de la fama y la fortuna, seguía viviendo en Pierre Part. Trabajó con su familia y enseñó a los jóvenes pantaneros las costumbres del bayou. En 2021, Troy Landry tuvo que enfrentarse a un dolor del que ninguna fortaleza pudo protegerle. El hombre al que los aficionados conocían como el intrépido rey del pantano perdió a su querida madre tras una larga y dolorosa enfermedad. Su muerte no solo rompió el corazón de Troy, dejó un profundo vacío en toda la familia Landry. Ella había sido su ancla guiándolos a través de la salvaje e impredecible vida del pantano. Sin ella la familia se sentía a la deriva. Troy intentó mantenerse fuerte conservando su imagen de duro cazador de caimanes. Pero detrás de esa imagen había un hijo de luto. Los fans que veían a los Landry como la definición de la unidad familiar se volcaron en su amor y apoyo. La pérdida recordó a todos que incluso los más fuertes pueden caer de rodillas por el dolor. Justo cuando Troy intentaba recuperarse, 2022, le asestó otro golpe. Esta vez fue su propia salud. Troy sorprendió a sus fans cuando reveló que tenía cáncer de próstata. No lo endulzó. Sus palabras fueron sencillas y crudas. Tenía cáncer de próstata. A los 61 años la noticia fue un duro golpe no solo para Troy, sino para todos los que admiraban su fortaleza. Su franqueza inspiró a muchos hombres a hablar de su propia salud, rompiendo el silencio en torno al cáncer de próstata. De repente, el invencible cazador de caimanes parecía vulnerable y su batalla se convirtió en un símbolo de valentía. Troy no perdió el tiempo. Se sometió a una operación de próstata que le salvó la vida. El 1 de junio de 2022, compartió el resultado con sus fans. La operación fue un éxito. Aunque la verdad era difícil de oír, el cáncer se había apoderado por completo de su próstata. La recuperación no fue fácil. La operación era seria.
Los riesgos eran reales, pero Troy se mantuvo fiel a sí mismo, dando las gracias a sus médicos y a sus fans, y con la vista puesta en la próxima temporada de Caimanes. Su honestidad sobre la lucha hizo que la gente viera el cáncer bajo una nueva luz. No se trataba solo de la enfermedad. Se trataba de luchar por duro que fuera el camino. Pero mientras Troy se curaba, la familia sufrió otra tormenta. En agosto de 2022, las noticias falsas corrieron como la pólvora. Internet zumbó con afirmaciones de que Troy había muerto a los 62. Los fans estaban desconsolados, creyendo que el cáncer se lo había llevado. Los rumores eran tan convincentes que su hijo Jacob tuvo que intervenir publicando un video para demostrar que su padre estaba vivo. Troy, siempre con humor, bromeó sobre la situación para aliviar la preocupación de todos. La experiencia demostró lo rápido que pueden propagarse las mentiras y lo dolorosas que pueden ser para unas familias que ya cargan con tanto. A pesar de todo, Troy nunca perdió la concentración. Todo lo que quería era volver al pantano. Apenas unas semanas después de la operación estaba en su finca pasando tiempo con su nieto y preparándose para la próxima temporada de caza. El hombre que había sufrido tanto estaba decidido a hacer lo que amaba. Su regreso para la temporada 14 de Swamp People demostró que ninguna enfermedad podía con su espíritu. Entonces llegó otra prueba, una a la que ningún padre o abuelo quiere enfrentarse jamás. El 13 de julio de 2024. La familia Landry dio la bienvenida al mundo al bebé Crew, pero la alegría se convirtió rápidamente en miedo. Tras 8 horas de parto, Shelley tuvo que someterse a una cesárea de urgencia. Crew nació luchando por respirar. Pasó sus primeras 24 horas en la UCI, luchando por respirar. La familia se mantuvo fuerte, y pronto Crew pareció estar fuera de peligro, pero la estancia en el hospital destapó otro problema. Su sangre mostraba altos niveles de bilirrubina directa, una señal de alarma de problemas hepáticos. Fue el comienzo de una pesadilla. En las semanas siguientes, los niveles de bilirrubina de Crew siguieron aumentando. Los médicos realizaron más pruebas, incluido un doloroso colangiograma, el 23 de agosto de 2024. El resultado destrozó a la familia. Crew padecía atresia biliar, una enfermedad hepática rara y mortal que solo afecta a 1 de cada 20.000 bebés en EU. Sin tratamiento, la enfermedad es siempre mortal. A los Landry les dijeron que la cirugía era la única esperanza, pero incluso eso podría no ser suficiente. El mundo de la familia se puso patas arriba cuando se enfrentaron a la aterradora realidad de perder a su recién nacido. Los médicos le practicaron la intervención Kasai, una cirugía complicada que daba a Crew una pequeña posibilidad de sobrevivir, pero las probabilidades estaban en su contra. La intervención suele funcionar mejor antes de que el bebé cumpla 8 semanas. Crew ya había superado esa edad. A lo largo de 3 meses quedó claro que la operación había fracasado. Su hígado seguía empeorando. El 25 de enero Crew se encontraba en la fase terminal de su enfermedad hepática y estaba oficialmente en la lista de trasplantes. Su puntuación PLD empezó en 13, pero pronto subió a 31. Cada día se convertía en una dolorosa espera de un donante que pudiera salvarle la vida. La espera parecía interminable. En febrero de 2025 apareció un posible donante, pero el hígado no era compatible. La esperanza de la familia se desvaneció. Entonces, por fin, en junio de 2025 llegó la llamada por la que habían rezado. Se encontró un hígado compatible. Crew se sometió a una operación de trasplante en el Texas Children's Hospital. La operación fue un éxito. La recuperación fue lenta, llena de desafíos, pero con cada pequeño paso adelante, la familia sentía que volvía la esperanza. Mientras tanto, en septiembre de 2024, una llamada anónima desencadenó una tormenta que nadie vio venir. Alguien se puso en contacto con el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana y afirmó que algo ilegal estaba ocurriendo en el lago Pallard, en la parroquia de St. Mary. La persona que llamó dijo que solo él y un amigo tenían permiso para colocar líneas de caimanes allí, pero que ahora habían aparecido de la noche a la mañana extrañas líneas marcadas con banderas blancas. La reclamación parecía seria. El departamento no perdió el tiempo. Lanzaron una operación encubierta.
No se trataba de una simple patrulla. Los agentes planearon cuidadosamente cada movimiento sabiendo que podían estar tratando con un cazador experimentado o incluso con un personaje público. La pista era demasiado detallada para ignorarla. El escenario estaba preparado, y lo que vendría a continuación conmocionaría no solo al mundo de la caza, sino también a los seguidores de una de las mayores estrellas de los realities televisivos. A primera hora del 19 de septiembre de 2024, a las 6:03 de la mañana, dos agentes, Jake Darden y Harry Gaines, tomaron posiciones. Encontraron un lugar escondido donde podían observar las filas de banderas sin ser vistos. El calor y la humedad hicieron aún más dura la larga espera. El tiempo se alargaba. Entonces, después de más de 6 horas, exactamente a las 13:43 m, vieron un barco acercarse a las líneas. En el interior de la embarcación se encontraban Troy Landry, una mujer de 28 años, cuyo nombre se mantuvo en secreto, y un cámara que parecía estar filmando para Swamp People. Los agentes observaron atentamente. La mujer levantó una línea y dijo que el caimán era bueno. Troy agarró su lanza. Juntos mataron al caimán y lo subieron al bote. Ese era el momento que los agentes habían estado esperando. Entraron corriendo para enfrentarse a Troy y su equipo. Troy trató de explicar. Dijo que tenía permiso para cazar allí. En cierto modo decía la verdad, pero cuando los agentes comprobaron sus etiquetas las cosas no cuadraban. Las marcas no correspondían a la zona. En Luisiana, los cazadores deben utilizar las marcas correspondientes al lugar exacto donde van a cazar. Troy dijo que alguien le había dado las etiquetas para este viaje, pero eso no importaba a la ley. Los agentes le pusieron 2 multas. Una por marcar al caimán de forma incorrecta. La otra fue por no marcarlo en absoluto cuando debería haberlo hecho. Cada cargo podría costarle hasta $950 y 120 días de cárcel. Al principio Troy insistió en que era inocente, pero cuando los agentes dijeron que habían estado vigilando todo el tiempo, finalmente admitió lo que había hecho. Los fans que le habían visto como el rey del pantano se quedaron atónitos. Las sorpresas no habían terminado. Cuando los agentes le presionaron más, Troy admitió algo peor. Confesó que antes de que le alcanzaran había soltado otro caimán muerto de su sedal y lo había dejado flotar. Eso no era solo romper una regla. Fue visto como un acto de despilfarro y falta de respeto por la vida salvaje que se suponía que debía proteger. Los agentes encontraron al caimán muerto más tarde, todavía atado a una cuerda igual que los otros de Troy. Por ley, todos los caimanes deben ser marcados inmediatamente. Dejar uno a la deriva es ilegal y perjudica el cuidadoso equilibrio de la naturaleza. El hombre que enseñó a millones de personas a cazar de forma responsable estaba ahora en el centro de un caso que demostraba cualquier cosa menos eso. Los agentes no se detuvieron con las citaciones. Incautaron el barco y el motor de Troy. Eso no ocurre por pequeños errores. Llevarse un barco es una acción grave normalmente reservada a las peores infracciones o a los reincidentes. Ver cómo se llevaban el famoso barco de Troy fue un duro golpe. Los aficionados no podían creer lo que estaban viendo. El suceso suscitó preguntas difíciles. ¿Acaso los realities de televisión buscan el drama y hacen que incluso los cazadores más experimentados se salten las normas? ¿Era real lo que veían los espectadores en Swamp People o se trataba de una actuación pulida que ocultaba la verdad? Y sin embargo, la historia de Troy no acabó ahí. En 2025, durante el rodaje de Swamp Mysteries, Troy y su compañero Cheyenne Pickleweed hicieron un descubrimiento que nadie podría haber imaginado. Estaban explorando el pantano de Luisiana en busca de rastros de una civilización nativa americana perdida. Lo que encontraron en su lugar fueron huesos humanos, una mandíbula con dientes blancos, trozos de un cráneo, un omóplato, partes de una pierna. Los restos estaban a solo 5 centímetros por debajo del suelo fangoso. Incluso el arqueólogo del lugar no podía creerlo. El suelo ácido del pantano suele destruir este tipo de cosas. Según los expertos, los huesos podrían tener miles de años. El momento dejó a Troya conmocionado. El hallazgo cambió para siempre la forma en que la tripulación veía el pantano. A pesar de los problemas legales, Troy no desapareció.
Cuando se lanzó la temporada 16 de Swamp People en enero de 2025, allí estaba él. Esta vez tenía 800 etiquetas de caimán y 2 barcos nuevos. Su encanto y habilidad le mantuvieron en la cima incluso cuando las preguntas se arremolinaban a su alrededor. La cadena trató sus violaciones como un pequeño bache en el camino. Los fans siguieron mirando y junto a él estaba Picklewit. Los dos se habían convertido en un poderoso equipo. Su vínculo era fuerte dentro y fuera de las cámaras. Asumían mayores riesgos, cazaban en nuevas zonas y trabajaban juntos para ayudar a su comunidad. Su colaboración mantuvo enganchados a los telespectadores